Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a uno de los nuevos seminarios del CIAEC. Gracias por haber aceptado la propuesta y que les haya despertado interés este tema. Y la idea es compartir este espacio como venimos haciendo ahora en este horario que tenemos los lunes a la tarde, en relación a trabajar sobre temas de interés para profesores y profesoras del área de ciencias naturales, que tienen que ver con alguna actualización disciplinar, con alguna actualización didáctica, con temas relacionados con la investigación. Bueno, de todo un poco y vamos variando los temas para ir cubriendo la mayor gama de espacios posibles. Ustedes saben que estamos en los seminarios del CIAEC, el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, que queda en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y hoy como la que va a hablar voy a ser yo, me va a presentar Teresa para cumplir con las formalidades del caso. Así arrancamos. Bien, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios del CIAEC. Como bien dijo la doctora Lorenzo, hoy vamos a tener el placer de escuchar el seminario que hemos preparado para la fecha. La doctora María Gabriela Lorenzo es doctora de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en el Instituto de Investigación de Educación Superior ADUBA de UBA. Es la directora del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, CIAEC, en el cual estamos hoy realizando este seminario. Es especialista en diseño de la enseñanza con tecnologías en la educación superior. Es representante de la Universidad de Buenos Aires ante la Cátedra de Educación Científica para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Es profesora de didáctica y epistemología de la ciencia de salud en distintos programas de posgrado en América Latina, Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá, México y España. Y también, bueno, ha publicado una gran cantidad de artículos, libros, publicaciones, participado en múltiples congresos y dirigido a varios tesistas, muchos de los cuales todavía estamos haciendo nuestro doctorado y bueno, aportado fuertemente en lo que es la didáctica de las ciencias en Argentina y referente a nivel latinoamericano y a nivel mundial también, porque ha participado en múltiples congresos internacionales. Así que agradecemos que hoy nos dé este seminario y bueno, no quiero hacerlo más largo porque habría mucho por decir, pero vamos a dejarlo acá. Le vamos a dar el paso a la doctora Lorenzo. Bueno, Tere, muchas gracias. Y bueno, compartí el PowerPoint. Ustedes saben que el Zoom es medio incómodo. Si uno comparte, no ve la gente. Y entonces, bueno, hacemos ese juego con Tere. Ella me comparte el PowerPoint y Y ustedes me avisan cuando estás y ya me silencio. claro, ¿ves? Y tenemos que trabajar con el tema de los cambios de letra, que siempre Ah, que se nos descuangeringa un poco el seminario. Bueno, les cuento un poco cómo llegamos a este seminario. Em, Durante la pandemia ya nos dimos cuenta que la enseñanza con tecnologías o que la enseñanza no iba a poder ser como había sido hasta el 2019, ¿no? En el 2020 tuvimos que replantear todo, ahí revalorizamos y nos dimos cuenta y cómo la tecnología estaba mediando todos nuestros procesos y ya no, y cuando digo todos me refiero a todos y la enseñanza era algo más que estaba afectada por estas cuestiones. Ahí fue donde también yo empecé mi formación haciendo estos cursos que se dan en el CITEP, que es un centro que tiene la Universidad de Buenos Aires sobre temas específicos, como este que hice yo, el diseño de enseñanza con tecnologías, y algunos otros, y empezamos a meternos un poco más en este tema que tiene que ver con eh, el uso de la tecnología en la enseñanza. Y a su vez empezar a reflexionar o a tener en cuenta cuál es el rol de los docentes en estos nuevos contextos, ¿no? Porque empezamos durante la pandemia con el uso de tecnologías y ahora que ya se acerca el segundo año, el segundo cumple de, del ChatGPT,
qué pasa también con las inteligencias artificiales. Si bien no me voy a meter, no voy a hablar específicamente de las inteligencias artificiales, sí las vamos a mencionar porque obviamente es algo que está ahí dando vueltas en nuestras vidas y en nuestra práctica educativa. Entonces, de ahí el título, ¿no? Es decir, en estos tiempos que ya son complicados, venían complicados, ¿qué pasa con la enseñanza? ¿No se puede, ya nos va a reemplazar el ChatGPT o es una oportunidad para revisar lo que hacemos y replantearnos estas cuestiones? Bueno, ya deben anticipar un poquito mi respuesta, pero vamos a desarrollar un poco el tema. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del seminario de hoy? Y lo que espero, como digo siempre, yo ahora les cuento un montón de cosas y después espero escucharlos, escucharlas y que participen. Y de paso les agradezco porque veo un montón de nombres eh, conocidos de otros cursos, de otros lugares, de otros países que están participando. Así que estoy muy contenta y muy agradecida de que estén aquí con nosotros esta tarde. Entonces vamos a abrir puertas y plantear nuevos interrogantes. O sea, no vamos a dar soluciones porque sería como demasiado ambicioso, pero sí plantear algunas preguntas como para ir pensando y vamos a revisar estas ideas de qué es innovar, qué es la innovación tecnológica y si es lo mismo que innovar en el aula y qué implica emprender estos cambios. Bueno, ahí Michelle nos está compartiendo el enlace para la asistencia en el chat. Por favor, vayan completando eso para que puedan tener la constancia de este seminario. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con haciendo primero una revisión teórica, cómo entendemos esta incorporación de las tecnologías, cómo entendemos la enseñanza en estos tiempos. Vamos a revisar específicamente las cuestiones relacionadas con la innovación y traigo algunos ejemplos concretos sobre, bueno, qué se puede innovar en la enseñanza universitaria de las ciencias para poner a consideración y, bueno, finalmente reflexionar juntos. A lo largo de la presentación hay algunas imágenes u otras cosas que me gustaría que ustedes vayan como tomando nota y piensen de los recursos tecnológicos que aparecen en la presentación, cuáles son esos recursos tecnológicos, cuál es el origen, de dónde, qué cosas hay en la presentación y que pueda ser considerado como recurso tecnológico. Es una presentación con trampa, con tarea incluida. Bueno, pasemos a la siguiente. La primera pregunta que para mí resulta fundamental y que todos los profesores nos tenemos que hacer es ¿para qué educamos? O sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos profesores? ¿Para qué somos profesoras? Y entonces en esta imagen, en esta caricatura de Frato, de Francesco Tognuti, que a mí me hace recordar al tema de Pink Floyd, ¿no? Otro ladrillo sobre la pared. ¿Por qué? Tenemos que ser todos igualitos, ¿no? Como en esta fábrica que nos meten todos distintos, cada uno con sus cosas. Al que no encaja con ese modelo lo desechamos y después nos aseguramos de producir estos, no sé, tornillitos perfectos, alfajores perfectos, autos perfectos, ¿no? Al final de esta cinta de producción fordista. Eh, Qué materiales usamos, o sea, este sistema, ¿no? Cómo nos va convirtiendo. Entonces, este sistema fue muy útil a principios del siglo XX para generar mano de obra capacitada, ¿no? Cuando se empezaba, era la revolución industrial, aparecieron las fábricas, se necesitaban obreros que estuvieran especializados en determinada cuestión, y entonces, bueno, resultaba útil para principios del siglo XX. Ahora que estamos ya avanzaditos en el siglo XXI, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que seguir pensando en eso, que cada uno esté especializado en una cosa, o necesitamos otras formas de entender la educación. ¿Para qué educamos? Entonces, sigamos. Me gusta esta idea
que propone Ferrarelli, que lo nombra como alfabetismos aumentados, que tiene que ver con esta idea de pensar, si quieren, a lo grande, de pensar más allá del ejemplo concreto. Implica que no es simplemente poder repetir de memoria la tabla periódica, no sé, la clasificación botánica de las plantas o saber armar el ciclo de la fotosíntesis, sino también desarrollar competencias y tener marcos de acción. Eso quiere decir dónde y cuándo resulta apropiado utilizar tal o cual concepto, ¿no? Y dice esta autora que estas competencias y los marcos de acción se van como acumulando en capas, porque yo puedo tener como diferentes competencias y usarlas alternativamente según corresponda o no a ese contexto. Y entonces, estos saberes, este conocimiento, se encuentra siempre en permanente movimiento y resignificación. Es decir, estamos trabajando en esto que se llama o se reconoce como realidad líquida o este mundo líquido, donde todo va cambiando, donde es dinámico, ¿no? Entonces tenemos que estar como preparados para ver más allá de ese ejemplo concreto que pasaba en nuestra aula tradicional. Siguiente, por favor. ¿Qué características tienen estos alfabetismos aumentados? Por un lado, que son transversales. Eso quiere decir que pueden servir para varias cosas en distintos contextos, ¿no? Que van atravesando diferentes objetos, momentos, realidades. Que son expandidos. Eso quiere decir que no se limita a un ejemplo concreto que yo estoy trabajando en mi aula, sino que a partir de ahí puedo salir hacia otros lados, abrir nuevas puertas, abrir nuevas ventanas. Ejemplo de una cosa expandida puede ser un hipervínculo o un QR, ¿no? Que me lleva a otro lado y yo puedo seguir indagando en ese tema. Móviles, en el sentido de que me puedo ir con eso que estoy haciendo de un lado para el otro. Ya no tengo que estar en la biblioteca, en el horario que está abierta la biblioteca, en el horario que trabaja la bibliotecaria mientras está la biblioteca abierta para consultar determinados textos, ¿no? Me los llevo conmigo, no importa dónde, ni no importa cuándo, me los puedo llevar. Están situados, quiere decir que responden a un determinado contexto, a un determinado problema. Hoy nos enfrentamos a esta situación y entonces vamos a aplicar nuestros conocimientos para resolver esa situación. Y como toda situación, suele ser compleja porque se incorporan y están atravesadas por múltiples variables. Entonces, esta complejidad, además, resulta que es contingente. Eso quiere decir que esta solución que resolvimos hoy para conectarnos a la clase de hoy no necesariamente es la misma que vamos a necesitar para otra clase u otra situación. Es decir, es contingente, depende y se va armando y desarmando, reconfigurando a medida que van cambiando esas situaciones, ¿sí? Entonces, pensar la alfabetización desde esta mirada aumentada, enriquecida, compleja. ¿M? Siguiente, por favor. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que dar clase, tenemos que enseñar, tenemos que interactuar con personas que pertenecen a esta nueva generación. Y entonces necesitamos reconstruir, lo que se llama reconstruir la audiencia. ¿Con quién estamos hablando? Y esto significa que hay que encontrar ese nicho. Para nosotros, puse viejas generaciones, no quiere decir que seamos viejos, pero sí que nos criamos y crecimos y aprendimos con tecnologías impresas, con la importancia del libro, con la importancia de la presencialidad, contra estas generaciones que tienen que ver más con los nuevos mundos. Y más que mundos, fíjense que lo que se usa ahora es hablar de los multiversos. O sea, no es que viven en otro mundo, viven en otro universo mucho más complejo. Entonces, estas generaciones que pertenecen o a la Z y ya vienen las alfas, seguramente en secundaria están con generación alfa, tienen características que son distintas
a nosotros y a las situaciones con las que nosotros aprendimos. Entonces, nuestra función o nuestro desafío es poder cuestionar lo que ya está establecido, para poder permear, hacer más permeables, más flojitas estas paredes que establecen esta interfaz entre nosotros, los contenidos y nuestros estudiantes, en lo que él Périser denominó el filtro burbuja. Según este autor, cada uno de nosotros vivimos en una burbuja. Cuando entramos en Facebook o en Instagram o buscamos en Google, la inteligencia artificial nos conoce, sabe lo que nos gusta, sabe lo que no nos gusta y nos trae lo que cree que nosotros vamos a consumir. Si yo digo, ay, me quiero comprar una heladera, a los 5 minutos me aparecen ofertas y promo de heladera en mi teléfono, porque están atentos. Como cada uno de nosotros vive en su burbuja, es difícil encontrar cosas nuevas, cosas disonantes, cosas que nos llamen la atención, cosas con las que podamos encontrar algo en común con el otro, con la otra. Entonces, parte del desafío, ya que todos vivimos en esa burbuja, es aumentar la porosidad de esa interfase de la burbuja o estirarla para que adentro de la burbuja quepan más cosas que las que entraban antes, ¿no? Entonces, eh, es importante esta idea porque volvemos a esto de que podemos hacer esto en cualquier parte, ya no limitarnos a lo que es exclusivamente el aula y la escuela, porque aquí puede ser en cualquier lugar, nos dice Byung-Chul Han, en este mundo líquido que les decía que nos proponía McLuhan, ¿no? Que es hablar de esta fluidez, esta cuestión dinámica, y para los de química como que nos queda claro, ¿no? El líquido va adoptando la forma del recipiente que lo contiene, pero se mueve, discurre, tiene propiedades los fluidos. Y como si todo esto fuera poco, como si todo esto fuera poco, porque ya lo sabíamos de antes, aparece la IA, que también ya hace mucho que está, pero impacta fuertemente en el finales del 2022. Sobre todo impacta fuertemente en el hemisferio norte, porque justo estaban iniciando el ciclo lectivo allá, y nosotros ya nos llega un poquito más filtrado cuando empezamos en marzo. Pero bueno, y con eso aparecieron otras cosas y lo que más llama la atención es la rapidez con que estos cambios van ocurriendo. Pasemos a la siguiente, por favor. En definitiva, no es que las cosas que necesitamos ahora son tan diferentes a las que necesitábamos antes, ¿no? Porque las necesidades, desde por lo menos la perspectiva que yo estoy tratando de plantear aquí, son más o menos siempre las mismas. Pero la idea es que ahora tenemos nuevos productos para hacer frente a esas necesidades. Nadie se levanta a las 4 de la mañana para ir a ordeñar la vaca, batir la leche y obtener la mantequilla para untar en el pan, ¿no? O sea, vamos modificando esos hábitos. Entonces, bueno, necesitamos conocer cuáles son los objetos culturales nuevos que corresponden a esta época, a este tiempo, y cómo podemos utilizar estos objetos culturales. Porque podemos decir, bueno, nadie utiliza el celular en el aula. Perfecto, retrocedemos como unas cuantas casillas, porque después vamos al médico y tenemos el carnet del médico en el celular. Vamos a tomar un avión, un tren y tenemos el boarding pass o el boleto en el celular. Vamos a un restaurante y tenemos que leer el menú con el QR. Vamos a vacunarnos y nos dice cuándo se vacunó y tenemos la lista de las vacunas en el teléfono. Entonces, nos guste o no nos guste, el celular ya está como conectado con nuestras articulaciones. Entonces, ¿cómo incorporamos estos nuevos objetos culturales a la enseñanza? Volver y pensar en una experiencia aumentada que promueva un aprendizaje más holístico, multidimensional, ¿no? Que los estudiantes puedan formar parte activamente, ya sea solos o trabajando en equipos, se involucren dentro de esta formación.
Me pareció muy interesante, a lo mejor algunos ya había visto esta diapositiva, pero yo las voy revisando y curando, como sería el término técnico. Me pareció muy interesante esta cuestión de construir un espacio distal en contraposición a lo que es el espacio recintual. Jepa, qué interesante esta idea, porque dice, el espacio físico, el del recinto, tiene que ver con un espacio que reconoce una frontera y en esa frontera hay una adentro y una afuera. En cambio, en el espacio distal es digital, es eléctrico. Yo no puedo controlar lo que está pasando. Es aéreo porque necesito los satélites para que me ofrezcan esa oportunidad. Es inestable porque hoy tenemos internet, mañana no. Entonces, nos genera este espacio distal nuevos desafíos y nuevas formas de comunicarnos. Y tenemos que aprender a utilizar esas formas diferentes también. Y bueno, y en definitiva, pensar en un diseño educativo que tenga que ver con estas cuestiones que nos proponen Jenkins y Scolari acerca de una narrativa transmedia, con estos materiales multicapa que puedan ser adaptados a distintas plataformas, a la compu, al celu, a una tablet. Eso, ¿cómo lo llevamos también a un aula recintual? Bien, cosas para pensar. La siguiente, Tere, porfa. Y entonces con todo este marco, pensar qué implica innovar en las aulas, ¿no? En primer lugar, no innovar como cambio, pero no innovar por innovar, sino una innovación que implique replantear las prácticas de enseñanza para mejorar una experiencia de aprendizaje, pero que ese replanteo de las prácticas vengan acompañadas de una reflexión, de una fundamentación teórica, metodológica y hasta si se quiere epistemológica y filosófica, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en innovar, lo típico es, bueno, vamos a las tecnologías. Y sí, eh, vamos a pensar en las tecnologías, pero también pensemos que innovar podría implicar algunos otros recursos que no sean necesariamente tecnológicos. Y eso también lo dejo como pregunta, ¿no? Y ahí citaría a Edith Lingwin y la tecnología blanda de la buena pregunta, como para pensar otras formas de innovar. Y acá estamos pensando, porque es lo que nos mueve, cómo podemos incorporar herramientas tecnológicas para construir nuevos conocimientos. Y para innovar, pensando no en meter la tecnología porque está de moda, porque es nueva, porque es lo que se usa, sino, como les decía, con la idea de transformar esa relación en el cambiar esa dinámica en el triángulo didáctico de profesor, alumno y contenido. ¿Qué nos puede aportar la tecnología? Si no nos aporta nada, no nos compliquemos la existencia metiéndola, ¿no? Pasemos a la siguiente. Y acá también parecía importante aclarar la diferencia entre la innovación tecnológica y la innovación pedagógica, o la innovación pedagógica con tecnologías, porque innovaciones tecnológicas hay muchas, muchísimas, de todo tipo y todo el tiempo, ¿no? No sé, para poner un ejemplo que nada que ver con nosotros, podríamos ver, bueno, ahora hay muchos autos eléctricos y están apareciendo acá en Argentina, bueno, este estacionamiento es específico para un auto eléctrico, cosa que no sé hace cuánto, 2, 5 años no existía. Si uno tiene la oportunidad de estar en otros países, hay muchos más enchufes para autos y coches, ¿no? Entonces, la innovación tecnológica es permanente. Entonces, de toda esa innovación tecnológica que estamos teniendo en este planeta, en este universo, ¿cuáles sirven para innovar pedagógicamente? Cómo, cuándo, con qué, hasta dónde, ¿no? Que serían las preguntas que tenemos que tener presentes para rediseñar nuestra propuesta educativa desde esta perspectiva. Pasemos a la siguiente, por favor. Y acá hay que tratar de evitar caer en esta trampa de la tecnocentricidad, ¿no? Encontré este artículo que está ahí citado, que nos habla de una nueva era,
¿no? De pensar como el Pleistoceno, la era Cenozoica y el Tecnoceno, donde todo está mediado por la tecnología. Sí, no, hasta dónde. Yo cuando escucho y veo la gente que habla de estos temas, también me parece que hay un mundo que sí, que está en el tecnoceno, en todos hay un primer mundo donde tenemos internet, nos podemos conectar, pero también hay toda otra parte del planeta que todavía no tienen agua potable, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo nos manejamos con esto, no? ¿Cómo estamos, cómo en cada contexto aparece diferente uso de la tecnología? ¿No? Y entonces hay algunos uruguayos por ahí metidos en el encuentro de hoy, ellos con el plan Ceibal, que todo el mundo tiene la Ceibalita y están conectados. Bueno, en otras partes del planeta eso no es así, o a lo mejor tienen computadora pero no tienen internet, o cuesta acceder a la internet. Entonces, bueno, ¿qué pasa en cada contexto? Porque puede ser dentro de un mismo país, que en una ciudad tienen ciertas condiciones y en otra ciudad tienen otras condiciones. Y no solamente necesitamos tener internet, también necesitamos cuestiones relacionadas con la infraestructura, ¿no? Que ya son como más pretenciosos. Tenemos los satélites, tenemos eh, bueno, yo en estos cursos que venía haciendo les cuento, no sé si todos los que son argentinos saben, que toda la internet llega por un cable gordo gordo por debajo del mar a una ciudad que está cerca del cruce entre el Río de la Plata y el comienzo del Océano Atlántico. Es una ciudad turística, pero de las más chicas del Partido de la Costa, que se llama Las Toninas. Y ahí entra el cable gordo con toda la internet. Y es un montón. Y tampoco hay muchos estudios y uno entonces ve el mapa de los cables subterráneos por todo el océano y resulta que del fondo del océano está todo cableado con un montón de cables con internet que van para un lado y para el otro. Bueno, ¿cómo se transfiere? ¿Cómo se utiliza? Todas las cosas edilicias que necesitamos, ¿no? ¿Dónde se almacenan los datos? Porque la nube de nube no tiene nada. Los datos son verdaderos búnkers llenos de un montón de computadoras que consumen un montón de electricidad, que generan una huella de carbono importante, ¿no? Porque hay que estar además refrigerándolas. Hay tal búnker donde están las cosas, más los respaldos. Entonces, Internet, que uno se conecta por Wi-Fi, le parece que es tan etéreo, resulta que al final no es tan así. Y hay un montón de cosas materiales alrededor de todo el planeta, por abajo del agua, en la Tierra y dando vuelta como satélites para poder realmente tener esta infraestructura. Y esto genera esta brecha digital entre los que tenemos acceso y podemos usar y más o menos nos apañamos para hacerlo, y también aquellos otros que o no tienen acceso o si tienen acceso no saben bien qué hacer con eso, ¿no? Sería parte de esta trampa. Y la otra cuestión es distraernos con todo lo que nos brinda las tecnologías y estar colgado de las plataformas y pasar el día scrolleando redes y transformándonos en un ser que no sabría ponerle un nombre específicamente en este momento, pero en una persona que no piensa, que no discute, ¿no? El otro día participaba entre dos jóvenes estudiantes universitarios, para qué servía ChatGPT. Y uno decía, a mí ChatGPT me ayuda a pensar. Y el otro decía, ¿para pensar qué? ChatGPT hace todo, no necesito pensar. Entonces, ¿cuál es la actitud que yo tomo frente a estas tecnologías? Sigamos, por favor. Y ahí en el medio estamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente? Diríamos que en definitiva deberíamos facilitar el aprendizaje, que para eso estamos. Y entonces, ¿cómo podemos llevar adelante una innovación pedagógica con tecnologías? Nosotros que nos formamos ya
hace bastante que intentamos hacer cambios y por eso participamos de estos espacios. Necesitamos elementos y ayuda para hacer un replanteo metodológico, y eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? Pero un rediseño curricular que ya no depende de nosotros, depende de algo más amplio, más general, por encima de nosotros, que nos permita poner el aprendizaje en el centro de esta propuesta. Pasemos a la siguiente, por favor. No, nos pasamos, ¿no? La siguiente. Bien. Entonces, veamos qué cosas deberíamos ir haciendo para concretar esto. Por un lado, transformar la práctica de enseñanza, la nuestra. Entonces tenemos que pensar las actividades que les damos a los alumnos, el rol que nos otorgamos a nosotros mismos y cómo evaluamos, porque la evaluación, hoy no vamos a discutir mucho de esto, pero bueno, ¿no? Mantener siempre la coherencia entre lo que proponemos, lo que hacemos y después lo que evaluamos. Esto va a implicar necesariamente que yo tengo que estar en permanente formación y participando en lo que se conoce como el desarrollo profesional docente, porque si yo me duermo sobre los laureles, hay un montón de cosas que me queda fuera, que me pierdo, sobre todo porque esto va cambiando permanentemente. Y esto también implica, como decíamos, un cambio institucional y cultural que apoye, ¿no?, el desarrollo de estas competencias digitales, que seguramente no están en ningún programa de química del plan 2010 o 2015, si es que tienen los planes actualizados, que la cultura organizacional también valore que uno pruebe cosas y que después a lo mejor no salgan tan bien y las podamos cambiar, ¿no? Esto eh, de este método experimental también en la enseñanza. Y por supuesto, algo que yo insisto con eso, será porque es mi campo de acción, recurrir a lo que ya la investigación en la didáctica específica de lo que cada uno de nosotros hace. Hay gente que está investigando sobre estos temas y bueno, ver qué nos recomiendan, qué nos advierten, qué preguntan, qué sugieren, ¿no? Como para incorporarnos. Vamos, sigamos. Y lo más desafiante es poder superar esta resistencia al cambio que todos y todas tenemos. Y no importa si somos alumnos, porque no queremos que nos cambien como veníamos, si somos docentes, porque no queremos cambiar nuestra forma de enseñar, si somos autoridades, porque no queremos, si estamos en la política tampoco queremos, si somos padres tampoco queremos, porque cambiar implica incertidumbre, desconcierto, esta sensación de vértigo, esta inseguridad de que no sabemos si cambiamos y nos vamos de mal en peor, porque por a lo mejor la cosa no sale tan bien como a mí me gustaría. Y en particular para los docentes, ese miedo de, uy, si los dejo, se me descontrola el aula, me pierdo, ya no puedo tener yo esa última palabra, este saber y esta este poder de anticipación de lo que va a pasar en clase, ¿no? Bueno, y efectivamente esto además implica una necesidad de capacitación, que puedo tener ganas de tenerla o no. Entonces, esto también entra en juego. Y vuelvo a mencionarlo. No nos olvidemos de la evaluación que tiene que acompañar cualquier cosa que hagamos, revisar la evaluación, porque si sigo tomando un múltiple choice de respuesta correcta y que además el alumno ya ni lo busca en internet, se lo pregunta al chat directamente y bueno, evidentemente esa evaluación ya no es útil para lo que nosotros necesitamos. Siguiente, pasamos a la siguiente. Entonces, veamos ahora con una mirada más optimista, si se quiere, una perspectiva más positiva, ¿qué oportunidades trae la tecnología? Las cosas malas las dejaremos para otro momento. La tecnología sí nos ayuda a visualizar fenómenos complejos. Y la tecnología siempre estuvo ligada a la ciencia. Piensen ustedes lo que significó tener un telescopio para Galileo y poder ver el cielo, o un microscopio para Pasteur y poder ver los microorganismos. Es decir,
o no sé, Faraday con la electricidad y la famosa electrólisis, o el polarímetro, y empezamos a ver, o sea, siempre la tecnología estuvo jugando con la ciencia para lado a lado, ¿no? La tecnología desarrolla algo que en ciencia se aprovecha y es un ida y vuelta. Son dos cosas distintas, pero que caminan juntas, que se ayudan mutuamente. Entonces, bueno, a lo mejor todavía no estamos muy cancheros, no nos damos demasiada cuenta en qué me ayuda a mí el ChatGPT o en qué me ayuda a mí, no sé, el Meta que está en el WhatsApp. ¿Cómo lo puedo usar? ¿Qué beneficio me aporta y qué cuidados tengo que tener al usarlo? ¿No? Bien usada aumenta la accesibilidad y permite el aprendizaje autónomo. Lo de la accesibilidad queda más que claro en este seminario, por ejemplo, donde somos de cada pueblo un paisano, como decimos por acá, y no importa de dónde somos, porque todos, y no importa la hora que sea en la ciudad que cada uno de ustedes está, no importa si hace frío o hace calor donde viven cada uno de ustedes, porque hoy dijimos, en este momento, que se llame como se llame, a la hora que sea, según cada uno, nos vamos a juntar para charlar de estos temas, ¿no? Entonces, obviamente, si no fuera así, muchos de ustedes no podrían estar hoy en esta charla, ¿no? Pero también permiten que yo siga aprendiendo sola, porque yo puedo buscarme mis videos en YouTube, puedo buscar textos, puedo escuchar podcasts, puedo hacer un montón de cosas yo sola, porque hay gente que además se filmó y lo explica en un canal. Entonces, promueve también el aprendizaje autónomo. Y además, también se fomenta, aunque parezca que no, el trabajo en grupo, el trabajar con otros. Incluso nuestros estudiantes que están con el celular hablando todo el santo día, pero a lo mejor no están solos, están con sus compañeros, compartiendo una película, haciendo una búsqueda bibliográfica, discutiendo sobre algún tema en particular, ¿no? Entonces, no hace falta hoy reunirse en ese espacio recintual, sino que uno puede colaborar en este espacio digital. Y ojo, ¿no? Sobre todo para quienes se desempeñan en la universidad y sus alumnos se están formando para alguna profesión en particular, las tecnologías han impactado fuertemente en el mercado laboral y profesional. Hoy un arquitecto no dibuja más a mano, tiene montones de programas que desde el AutoCAD en adelante para hacer los esquemas y los dibujos que necesita. Un geólogo, geógrafo, o no sé, un ingeniero que tenga que construir un puente, no va a ir por el mundo físico, por el bosque, por el campo, sin usar un GPS. ¿No? Que le muestra los caminos, no solo nosotros para saber cómo llegar de acá hasta allá, sino profesionalmente para reconocer los lugares, los terrenos, en el mundo de, no sé, de la química y de los laboratorios, todos los equipos que hay para hacer análisis clínicos, para trabajar dentro del laboratorio. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con la balanza de platillos? Puede que necesitemos tener un acercamiento, desarrollar un concepto, y para eso la historia es importante. Pero, ¿qué pasa con la tecnología? Nos fuimos para atrás, Tere, volvamos dos para adelante, salteemos esto, vamos a la otra. Y entonces ahora, simplemente para mencionarles a ustedes, para ir terminando y charlar entre todos, em, algunos ejemplitos. A ver, avancemos, avancemos, porque ya me conocen y saben que si me pongo a charlar, seguimos charlando. Bueno, en el CIAEC se ha desarrollado este modelo que lleva adelante Nacho Idoyaga, que seguramente muchos de ustedes lo conocen y seguramente han hecho el curso del laboratorio extendido, y si no, tienen oportunidad de hacerlo porque creo que se está por dictar, si no empezó, ya estará por dictarse en estos días. Este modelo que lo que nos dice es que no es únicamente ese laboratorio recintual el único que sirve
como laboratorio para realizar experimentación y para construir conocimiento en el área de las ciencias naturales y experimentales, que es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Entonces, él propone este modelo que combina cuestiones que son físicas y presenciales, que estamos con el laboratorio Hanon o tradicional, y en el otro extremo, un laboratorio que sea digital, que sea que se acceda mediado por alguna interfaz tecnológica, diferenciando aquellas que sean simulaciones o laboratorios virtuales de aquellos que son laboratorios remotos, que son reales, laboratorios que están en alguna parte, como los que tenemos nosotros en el CIAEC, en el Leticia. Está ahí montadito el laboratorio y la gente accede de lejos a través de su pantalla y puede realizar experimentos o actividades experimentales particulares y de ahí sacar sus conclusiones, porque hay errores, porque se puede repetir, porque hay una serie de posibilidades muy amplias. No me voy a detener, pero ahí está la cita, y bueno, y lo conocen a Ignacio, y esta es una forma de tecnología importante. Y me gusta ponerlo porque cuando pensamos en la incorporación de la tecnología, todos pensamos en el ChatGPT o en las simulaciones de FET, pero no es todo lo que hay. Entonces, básicamente lo que yo les quiero mostrar con esta diapo es eso, no es todo lo que hay. Hay un montón de cosas que uno puede hacer y que se pueden hacer gracias a estas innovaciones tecnológicas que tenemos disponibles. Otra cuestión que tiene que ver con lo que podemos hacer y que tiene que ver con esto de la curación de los materiales que decíamos recién. Acá se nos superpuso un poco los cartelitos, pero tiene que ver con esta cuestión de los recursos educativos digitales abiertos, los REDA. Déjalo, Tere, no importa, después ponelo así nomás, no importa. Pasalo a modo presentación. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, porque son materiales educativos. Y al decir que son materiales educativos, decimos que están hechos a propósito para enseñar. Yo para enseñar puedo usar, no sé, una película de Harry Potter, pero Harry Potter no está pensada como un recurso para educación. Yo necesitaría diseñar una actividad con la película de Harry Potter con algo más. Entonces el recurso educativo ya está preparado con esa intencionalidad, que es enseñar, está en un formato digital y lo presento en un código abierto y de uso libre. Es decir, yo lo publico para el que lo quiera usar, que lo use, ¿no? Y esa es la tendencia que se está imponiendo en estos últimos tiempos y a la que todos podemos contribuir. Y vamos como en un ida y vuelta, porque yo hago mi material y lo subo, pero también puedo tomar el material de otro profesor que tiene que ver con el tema que yo quiero enseñar, que me viene bien para mis clases. Yo tomo ese material y lo cambio, lo corrijo, le saco, le pongo. Hago lo que se conoce como una curaduría de ese material y genero un nuevo material que lo vuelvo a disponer. ¿Sí? Entonces, ¿qué características para ir cerrando tienen estos materiales? Pasemos a la siguiente. Como les decía, tienen que ser materiales accesibles, que estén abiertos y disponibles al público, que se puedan usar, preferentemente multiplataforma, en el sentido que lo puedo usar de nuevo en la compu, que lo pueda usar en el celular y si lo quiero imprimir, porque a mí me gusta el papel, también lo puedo hacer, que estén encapados. Y el tema de encapar, esta naturaleza de cebolla que le queremos dar a nuestros materiales, tiene que ver también con el interés y el nivel de profundidad con el que queremos nosotros o quieren nuestros estudiantes, ¿no? Porque uno en un grupo puede tener ciertos contenidos. Bueno, todo el mundo tiene que llegar a este nivel básico de conocimiento sobre este tema. Lo que Zabalza diría son los contenidos esenciales. Nadie se puede ir de acá sin saber esto, pero puedo dar
en este encapado de mis materiales alternativas para que los que quieren saber un poco más sí tengan acceso a información adicional, alguna otra actividad, ¿no? Y voy como agregando capas con distintos intereses o distintas, aumentando, ¿no? Lo que hablábamos un poco al principio, es esta cuestión de expandirnos. Ejemplo de expandirnos. Yo puedo mandar un PDF de un artículo, se los mando por mail, estoy dando un curso para profesores y les mando el artículo que está en PDF por mail a todos. Y todos quedamos ahí, nos mandaste el PDF, leo el PDF. O puedo mandarles el enlace de la revista donde está publicado ese artículo. Y entonces cuando uno entra, no entra al artículo, entra a la revista. Y entonces tiene la posibilidad de ver otras cosas. Porque además va a llegar y va a decir, otros lectores también vieron estos trabajos. Entonces, bueno, nos da esta oportunidad, ¿no? De expandirnos, de abrirnos. Y por supuesto, esto que se sugiere, que yo lo intento, les digo que lo intento, pero me cuesta bastante esto de generar una narrativa transmedia, que nuestra clase venga con una estructura de cuento, ¿no? De introducción, nudo y desenlace, que haya un desarrollo que nos mantenga como atentos, de que, vieron cómo nos hacen las series, ¿no? Que llegamos al final y dicen, no, ¿cómo? Veo que empiece el capítulo siguiente porque quiero ver qué pasó con esta situación. Eh, a mí, honestamente, me cuesta un montón pensar en una clase donde se las deje picando y que los alumnos digan, no, no te vayas, contanos cómo sigue esto. Bueno, pero sería como el desafío, ¿no? Poder generar historias que realmente nos atrapen en este sentido. Bueno, siguiente. A ver, ¿por dónde vamos? Para pensar en estos materiales, entonces, hacer algunas preguntas que siempre teniendo en cuenta qué le pasa a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Cómo van a acceder al material? Tienen, todo el mundo tiene computadora, todo el mundo tiene internet o entonces o lo tienen con el celular. O estos chicos no tienen internet, solamente tienen el celular y entonces a lo mejor nos pasó dando un curso con Tere, que uno de los profesores, que era diseño de materiales, trabajábamos con los materiales y un profe dijo, no, yo se los voy a dar impresos porque mis estudiantes no tienen posibilidad, yo les voy a repartir las copias, pero lo que voy a hacer es ponerles un QR porque si pueden alguna imagen, alguna cuestión, lo puedan acceder a partir de enfocar el teléfono con el QR. Un QR en ese contexto tiene sentido y poner un hipervínculo, un enlace a X, no tiene sentido porque si yo veo en un impreso un enlace, no se me hipervincula con ningún lado. Porque el enlace tiene sentido insertarlo cuando estoy en internet y lo puedo, el hipervínculo se me abre. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, bueno, ver qué recurso es el que se necesita para eso. Y el gran desafío que tenemos ahora por delante es cómo podemos usar estas inteligencias artificiales, todo esto nuevo que anda dando vuelta por ahí en esta cuestión de nuestra práctica de enseñanza. ¿Sí? Bueno, sigamos. Me perdí, me fui de la pantalla. ¿Cómo podemos usar las inteligencias? Bueno, acá me pareció interesante porque muchos de ustedes seguramente hacen investigación o están haciendo algún estudio de posgrado o como profesores les interesa buscar información para mejorar sus prácticas. Y bueno, traje un ejemplo, pero hay otros. Este es un buscador. Acá tienen un ejemplo, las palabras clave que yo le puse, innovación tecnológica para la educación química en la universidad. Y salen una serie de artículos porque la inteligencia busca
Y no solo, lo gracioso acá o lo interesante es que no solo busca, sino que además te hace como un pequeño resumen del artículo que trajo, ¿no? Porque lo puede sintetizar, hace una síntesis, como ahí lo ven al principio, y hace algunos comentarios y marca algunos puntos para seguir indagando. Esto es el consensus. Por supuesto, todos tienen su parte gratuita y todos tienen su parte que hay que pagar. Pero bueno, puede resultar interesante y trae información específica sobre algunos temas en particular. Tienen el consensus y ahora se me fue el Semantic Scholar, que también son buscadores que pueden servir para estas cuestiones. La siguiente, por favor. Acá hay un ejemplo de cómo en una revista como el Journal of Chemical Education, que es una de las más prestigiosas, que muchos de ustedes conocerán, informan incluso cómo utilizan la inteligencia artificial como asistente para hacer esta ilustración, ¿no? Entonces ya eh, no es que tengo que ocultar, ¿no? Que, uy, consulté, sino es, bueno, ¿cómo incorporo estos recursos nuevos como asistentes para el trabajo? Y lo anuncio y acá están contentos estos que hicieron la catálisis, ahí se mandaron este dibujito. Sigamos. Bueno, y a modo de cierre, los invitamos a que reflexionen unos segunditos sobre lo que trabajamos hoy y espero que funcione esto. Y este está en cursos, yo estaba buscando dónde está. Y sinteticen. No, no, anda para atrás. No, no, y sinteticen en una imagen, que les pedimos que la compartan ahí, que sinteticen eh, qué les deja pensando todo lo que charlamos o lo que yo les conté sobre la inteligencia artificial en el día de hoy. No es la última, ¿eh? Hacen eso y seguimos. ¿Querés que comparte el link en No, porque el tienen el chat? QR, mientras lo que Bueno, espero que esté bien el. sí. Estoy tratando de ver el mío, si lo encuentro, ¿dónde está? No, ¿ves? Porque no es este. Ese es el que me manda. Teresa, compartí por favor el QR, porque si estamos Sí, con el celu no podemos hacer clic ni tenemos con qué leer el QR. bueno, A ya ver les si. No estamos. comparto entonces el link. Un minuto. No sé si lo tenemos bien, ¿eh? Es que quiero entrar. Voy a dejar de compartir un segundo. ¿Lo tenés vos, Tere? Porque yo no lo tengo. Y si no, vamos a dejar eso para otra oportunidad. Dame un segundo. Porque yo no lo tengo. Un segundito. Si no, se los dejamos como tarea y. Sí, ya les pongo el link. Pero espera, quiero abrir. Mm, Porque ese no es el link. Un segundo. Claro. Un segundito ya. Bueno, mientras Tere busca eso, vamos a avanzar y Tere va a actualizarnos esa información.
Y nosotros mientras vamos a avanzar porque hay que aprovechar todo el tiempo que tenemos disponible, porque los quiero escuchar. Modo presentation, a ver acá. Bueno, en definitiva, nos quedan, yo resumí estos 5 puntos para seguir pensando, seguramente hay más cosas. ¿Cómo podemos personalizar el aprendizaje considerando el uso de las IA, las generativas y las otras que aparezcan para la formación profesional? ¿Cómo podemos integrar en nuestras prácticas de enseñanza los que sean chatbots, herramientas de IA generativa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con laboratorios remotos, virtuales, simulaciones, ¿no? que son propios para la enseñanza de la ciencia? ¿Cómo vamos a manejar las consideraciones éticas en el uso de la IA en educación? ¿Cómo vamos a controlar, ¿no? La gente está muy preocupada por el tema del plagio y entonces propone IAs para controlar IAs. Bueno, ¿qué pasa con el uso de IA? Y también tener en cuenta que la IA utiliza un lenguaje metafórico del cual tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, la misma palabra inteligencia artificial, la inteligencia artificial no es inteligencia, eh, no es que tiene un aprendizaje profundo, no es que tiene redes neuronales con neuronas como la de nuestro cerebro, ¿no? Pero si lo tenemos claro, que utiliza un lenguaje metafórico, nos permite entender. Como todo uso de metáforas, y eso los que somos de ciencias lo hemos venido trabajando también desde hace mucho, se corre el riesgo de pensar cosas que en realidad no son. Entonces, tener siempre presente esta cuestión de este lenguaje metafórico. Para cerrar, y ahora sí, bueno, y después les dejaremos la tarea del Padlet, no te Ahí preocupes, está. Tere. Pensar, Acá bueno, mientras estamos. hacemos las preguntas se lo compartís. Se lo comparto. Por un lado, en esto que hablábamos de la ética, tiene que ver, o es lo que llamamos transparencia. Cuando nosotros hacemos algo, tiene que ser algo que sea transparente y esto quiere decir especificar qué recursos usamos. Entonces, para esta presentación de PowerPoint, por eso digo créditos como si estuviéramos en el cine, usé el ChatGPT, usé DALL-E, generé imágenes por IA, que habría que ver que ustedes me digan cuáles son o cuáles no, pero también recurrí a otras fuentes de imágenes, como puede ser Pexels, Flaticon, buscar imágenes en Google. También intenté construir en Meta, en el WhatsApp, algunas cuestiones. Revisé la literatura, busqué artículos, saqué también imágenes y textos de artículos, y a todo esto lo condimenté con estas cuestiones que hacemos nosotros en la investigación y con la experiencia mía de haber estudiado y de venir con estos temas que a veces uno no sabe exactamente de dónde sacó, pero bueno, tiene que ver con esos años de experiencia haciendo lo que uno hace. La otra cuestión que me parece importante y que todos tengamos en cuenta a la hora de trabajar con estos recursos es que hay que ser experto para poder seleccionar, examinar y tomar decisiones con respecto a lo que me dice el ChatGPT, con respecto a un material que está en Internet. No es lo saco de Internet, lo copio y lo pego o lo saco y lo uso, ¿no? Entonces, esa condición de experto hay que desarrollarla. Y entonces cuando está la pregunta o la respuesta, a mí el ChatGPT me sirve para pensar o a mí el ChatGPT no me hace pensar nada. ¿Y por qué esto es importante? Porque de ahora en más habrá nuevas IA y otras tecnologías con las cuales vamos a tener que seguir trabajando. Entonces, como resumen, ¿no? No es una misión imposible la enseñanza, sino que estamos en el comienzo de una docencia renovada. Y este sería el gran desafío que nos queda por delante. Bueno, dejo de compartir y ahora sí. Bueno, ahora podemos dar lugar a
a las preguntas y sí les comento que ya les puse en el chat el link del Padlet para que el que quiera participar, contarnos. Ah, lo puedan dibujar por ahí, perfecto. Bueno, a ver, ¿alguien quiere preguntar, decir algo? Saben que acá el espacio es de ida y vuelta, que no tenemos problemas para que ustedes activen los micrófonos y comentan, que al contrario, que nos gusta que sea así. Así que anímense. ¿Nadie quiere decir nada? Qué silencio. Yo no puedo decir mucho porque estoy terminando de almorzar. Estoy con la boca llena. Pero bueno, a ver, Eh, Janina, Ya, sí, ¿puedo? sí, sí, ¿Sí se me escucha? perfecto. No, es simplemente, o sea, muy interesante todo, muchas gracias. Eh, eh, yo siempre me preocupo mucho no, de la enseñanza, sí, para usar todas estas herramientas, pero también me preocupa mucho de parte de los alumnos y necesito como apurarme a aprender yo para poder enseñar a los alumnos a usar estas nuevas tecnologías, porque realmente, como decías en un momento, a pensar que ellos están convencidos de lo que todo lo que tira el chat GPT es palabra santa y cuando no saben del tema meten mucho la pata, entonces yo siempre me apuro a decir, no a prohibir, no, no está prohibido el uso, tienen que saber cómo usarlo. Para mí es fundamental eso. Lo que podemos hacer mínimamente como docentes es enseñarles a usar la fortaleza que tiene toda esta tecnología y no prohibírselo porque lo van a terminar haciendo igual, pero si Claro, no, enseñarles a tener muchísimo cuidado de cómo se usa y sacarle toda la fortaleza que tiene, que son muchísimas. Entonces, como que eso como que me desespera de apurarme a tratar de aprender más cosas bueno, para poder una enseñarles. idea que les puedo sugerir con el ChatGPT o cualquiera de esas es pedirle que te hagan una biografía personal, ¿no? Y que los alumnos le pidan que, bueno, ¿quién es? No sé, Gabriela Lorenzo. Y como el chat siempre responde y responde cualquier cosa, ahí ellos se van a dar cuenta que el chat inventa, delira, porque siempre tiene algo para decir el chat. Entonces ahí es como importante eso, tomar, primero hay que creer que el chat se equivoca. Y hasta que uno no lo ve con un ejemplo concreto y que vos sepas la respuesta, decís, bueno, pero esta me dice que no, pero seguro que ¿cómo va a mentir el chat GPT? No miente. Exacto. Bueno, Sí, que porque suena extremadamente convincente, suena muy convincente lo que dice. claro, son verosímiles, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, ahí aparece el problema. Pablo, que tiene la mano levantada. Sí, sí, hola. Hola, No estoy sin cámara, no sé si me escuchan. Bien, perfecto, te escuchamos. ¿cómo les va? Un gusto, la verdad, muy interesante toda la charla y la reunión en sí misma. Bueno, Eh, gracias. no, lo que con respecto a este punto, yo creo que justamente hablo, mira, por un lado, desde la frustración del profesor, que siento que estamos retrasados con respecto a la implementación de las tecnologías en este sentido, por un lado, pero también me ha tocado vivir este año, digamos, del lado del alumno, porque me puse a estudiar otra cosa, aparte que soy docente, pero también alumno. Y, y yo creo que digamos, un primer error podría ser el negacionismo, digamos, desde el docente, de manera tal que el alumno vea que, esta persona ni siquiera considera el ChatGPT. Y el otro día, en una charla sobre inteligencia artificial, me pareció muy buena, eh, un experto hablaba de hacer muy bien la diferenciación entre lo que es un asistente y un agente. Y que justamente ahora el desafío grande que se está haciendo en los nuevos desarrollos es poder desarrollar agentes. ¿Cuál es la diferencia? El asistente es alguien al cual uno le pide algo
se lo trae hecho y uno después lo revisa y después uno ejecuta. Entonces, ese es el asistente y de hecho un concepto de asistente es decir un copiloto también y de hecho copilot justamente viene del concepto ese. Y distinto es un agente. En un agente sería, por ejemplo, que yo le diga, bueno, elegí, hace una selección de los mejores docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de todas las facultades, por vos mismo, y comunicate con la UBA y expresale al rector de la UBA de Buenos Aires cuál es tu resultado. O sea, haría todo él, el agente. Ahí uno no intervendría. Eso todavía no existe, pero digamos, se está tratando de desarrollar eso. Entonces, yo creo que el concepto de asistente, creo que uno debe dárselo al alumno. Entonces, en ese sentido, para que el alumno entienda que es importantísimo usarlo, pero corregirlo. Es decir, controlarlo Sí, sí, sí. y ver hasta qué punto. Entonces, un poco de eso, de lo que decía Janina, si uno de entrada le hace ver al alumno que es importante usarlo, pero que es importante controlar el resultado, eh, creo que eso es un punto, digamos, muy interesante para meditar, por lo menos, cómo lo haríamos, ¿no? Con el Sí. aula y con los No, no, alumnos. gracias, Pablo. No nos metimos mucho, pero sí que la inteligencia artificial generativa tiene muchos sesgos. Piensen que está entrenada principalmente por ingenieros, informáticos del hemisferio norte y angloparlantes, jóvenes, ¿no? Y de género masculino, en su mayoría. Entonces son varones de hasta 30 años y serán medio nerd también porque les gusta la informática, son ingenieros. Ni malo ni bueno, tienen esas características, pero eso hace que, no sé, las que seamos mujeres latinas y viejas, como en mi caso, y no estoy dentro de ese perfil que entrenó a la máquina. De hecho, ha habido muchos problemas con gente de la comunidad afroamericana, o sea, caras negras, que todos estos lectores que son por rostro, ¿no? Ahora no me sale eh, que están haciendo todas las cosas que como las huellas digitales o la huella del iris, bueno, estos detectores faciales para las personas negras no funciona, porque todas las caras que conocen las maquinolas son de gente blanca del norte. Entonces, obviamente que esto, a medida que van saltando los problemas, bueno, se soluciona fácil, porque entonces, no sé, incorporo más mujeres, incorporo gente de otras etnias, y porque lo que sí hace la inteligencia artificial es que aprende y aprende y aprende y nos tiene a nosotros también como profesores, porque en todo, hasta cuando vieron esos, no sé, cuando tienen que entrar a alguna parte y entonces les ponen, digan cuánto de estos cuadraditos ve semáforos, en cuánto ve escaleras. Bueno, eso es para entrenar a la inteligencia artificial para que reconozca cosas. Entonces, en realidad, todos estamos trabajando para Google, enseñándole a las maquinolas, bueno, esto es una escalera, esto es un semáforo, esto es una bicicleta. Entonces, no es por seguridad para que nosotros, si somos nosotros, no somos nosotros. No, es para entrenar. Y esto surgió a partir de las dificultades que tenían los OCR para traducir o para cambiar un PDF a un Word, a un texto editable. Sobre todo cuando estaban haciendo, no sé, textos más antiguos, ¿no? En esta época de la digitalización de los textos, bueno, vieron que no entiende si es una T, si es una L, una I, como que le cuesta un poco eso. Bueno, y va aprendiendo con lo que nosotros le vamos diciendo. Entonces, sí, y lo que comentaba Pablo, pensaba yo, ¿no? Esto de controlar. ¿Y qué pasa si es un asistente o un agente? ¿Cómo reaccionaríamos el día que llamemos un Uber y venga solo el auto? Sin un señor que conduzca o señora que conduzca, ¿no? Y eso ya está pasando. Digo,
es un montón. Narciso, Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escucho bien? perfecto. Sí, Nosotros bueno, te primero escuchamos bien, ¿cómo te escuchás vos? No sabemos. Bien, bien. Bueno, primero que todo, Gaby, muchas gracias por el seminario. Como que a mí me gusta participar de estos espacios porque siempre como que puedo rescatar cositas que, digamos, como que me sirven en mi formación como investigador y también como profesor. Y en esa misma línea, digamos, como que he estado participando en distintas instancias, todas de manera virtual. Y nada, como que tengo muchas cosas en la cabeza, pero quisiera compartirles, digamos, como una frase que comentó un profesor, que él, digamos, como que mantenía uso habitual en el desarrollo de sus clases con los estudiantes. Como que él trataba de trabajar a través de la, digamos, como creando ciertas situaciones, que es un poco lo que propone la narrativa transmedia, y que los estudiantes utilizaran como estas herramientas para poder solucionar el problema que les llevaba, que generalmente tenía que ver como con un poco de investigación. Y él en su seminario como que terminó diciendo de que nosotros, digamos como para hilarlo con el título del seminario, yo creo que este es como un nuevo inicio o una nueva adaptación para los profesores, porque siempre estamos como ahí adaptándonos, digamos, al contexto, a las nuevas cosas que van apareciendo. Y él decía que nosotros teníamos que empezar a trabajar en, digamos, como desarrollar en nuestros estudiantes, ojalá ciertas competencias digitales que les permitieran como abordar diferentes temáticas y él se centraba como en la evaluación. Y a mí me quedó mucho una frase que decía que hoy en día nosotros estábamos como docentes desafiados a enseñar algo que no se pueda googlear. Y digamos como que en ese sentido me explotó la cabeza, porque bueno, yo soy profe de física, entonces de repente como que al chat GTP le tiro problemas de física que son complejos y él los hace, y además de hacer, como que me explica cómo yo lo tengo que hacer. Y en ese sentido, como que bueno, ahí viene la reflexión, que finalmente yo les tengo que enseñar a mis estudiantes y después cómo poder evaluar, porque si ellos ya saben resolver problemas con el chat GTP, o sea, como que tengo que yo cambiar mi dirección hacia dónde quiero llevar a los estudiantes. Y eso es un súper desafío. Y digamos como que no me gusta pensarlo como una misión imposible, sino que me gusta pensarlo como un nuevo desafío, o como algo que viene en crecimiento y que de alguna u otra forma nosotros como docentes tenemos que tomar estos elementos y nada, rediseñar como los distintos procesos. Entonces quería compartirles como eso porque creo que es una buena como forma de reflexionar al respecto. Muchas gracias, Narciso. Sí, totalmente, ¿no? Implica pensar y repensar. ¿Alguien más había levantado la mano? Liliana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, yo me siento identificada entre estas latinas, mujeres y mayores de 60, por ahí donde no tenemos bastante sesgado lo que nos da la inteligencia artificial. No, yo quería solo comentar algo. Yo soy docente de química general en 3 carreras de ingenierías que no son ingeniería química, lo cual la química general les resulta como una cuestión así, un obstáculo aparece en la carrera. Entonces este año yo pensé para el segundo parcial, estos parciales que tenemos como tan tradicionales en las facultades y en la universidad, vamos a hacer algo distinto, digo, que sean los propios alumnos los que generen los problemas, que puedan formularlos, los ponemos en un Paddle en el campus para que se comparta. El 30% de la evaluación del parcial iba a ser la formulación del problema, y el 70%, yo me comprometía, la cátedra se comprometía a generar la evaluación con los aportes de los estudiantes, y eso iba a valer el 70% del resto del parcial. Entonces, nada, yo dije, bueno, con esto, ¿qué me aseguro? Me aseguro que todos los estudiantes resuelvan todos los ejercicios que propusieron sus compañeros y que van a estar compartidos ahí a través de un espacio. Y bueno, la verdad que la decepción fue bastante importante, porque más de uno dijo, uy, a mí me tocó el que yo mandé, pero no lo supe resolver. O sea, eh, me parece que, bueno, que todas estas herramientas son interesantes, son importantes, pero me gustó el título de una de las diapositivas que decía,
son nuevos productos para las necesidades de siempre. O sea, hay un momento donde el estudiante, como lo pasamos todo y como lo tenemos que seguir haciendo a lo largo de todo este tiempo, hay que sentarse Y y estudiar. estudiar. Y estudiar, porque me parece que por ahí damos como muchas vueltas para facilitarle, para hacerlo más ameno. Ojalá, como decía la profe, como Gaby, que es muy interesante, pudiéramos hacer como una serie de Netflix, cada una de nuestras clases, que terminemos de ver ácido base y quieran saber cómo seguimos. Y la verdad que dicen, por suerte terminé con eso. Todo esto llega un momento en que hay que sentarse y estudiar. Y una de las cosas que a mí me parece como muy, muy serio, no sé si a otros les pasa, es esto de, profe, cuando usted termine le saco la foto de lo que está explicando, de lo que está haciendo, y entonces perdemos un proceso de decodificación de lo que nosotros hacemos, tratamos de trabajar con ello, que lo lleven a su propio lenguaje y herramienta, ¿no? A mí no me molesta la foto, sino lo que me angustia es perder ese proceso de cada uno de los que estamos ahí. Gracias. Gracias, Liliana. Sí, te entiendo completamente lo que decís. Lo que no sé, y es algo que me preocupa, y en parte me ocupa, porque estoy tratando de entender por ese lado, y tengo como hipótesis de trabajo, y ahora me voy a lanzar y voy a decir una cosa. Yo no sé si los chicos de ahora, por llamarlos de alguna manera, piensan igual que nosotros. O sea, si sus mecanismos de razonamiento son los mismos que los nuestros, y ni siquiera estoy segura de que debieran tener los mismos tipos de razonamiento que tenemos nosotros. Me parece que estamos como en una época de cambio, de transición hacia una nueva forma de ser humano que exige nuevas habilidades y competencias y que no estoy segura. Yo siento que hay un cambio. Siento que hay formas de entender el mundo que es diferente y también soy consciente de que con mi forma de entender el mundo hay cosas que no entiendo de cómo funcionan, ¿no? Si yo hiciera una encuesta acá y les preguntara a ustedes en qué hora hay que subir un posteo en Instagram y por qué y cómo se escribe un posteo en Instagram, eh, no sé si todos saben. Yo no, por ejemplo. ¿No? Que hay horas de cómo consultar tu público, en qué hora te sigue, como que la vida pasa por otros lados, hay otras cosas en estos universos, ¿no? que habitan los jóvenes de hoy. Entonces, no sé, y es muy difícil, ¿no? Porque en este momento me parece que estamos en plena transición, donde nosotros estamos con lo que sabemos, con lo que hemos venido, con lo que funcionó hasta ahora, porque definitivamente estamos acá porque así funcionaba. Pero bueno, no sé cómo qué va a pasar de acá a 5 años, y no digo 10 o 20 o 30, ¿no? Porque, porque la tecnología está en todos lados y hay que trabajar diferente. No sé, esos son como hipótesis, como preguntas que yo me hago, ¿no? Que ahora se las comparto, pero eh, seguramente van a... Me parece que estamos como en una crisis semejante a lo que pasó cuando inventaron la imprenta, ya Gutenberg, y a Lutero se le dio por publicar la Biblia y las Sagradas Escrituras, y lo podía leer cualquiera, ¿no? Porque encima lo traducían y la gente estaba horrorizada de qué iba a hacer la gente común, el pueblo, leyendo la palabra de Dios. Y eso implicó, bueno, una revolución importante en nuestra sociedad, porque se rompió el orden instituido. Creo que estamos como en una crisis semejante. Algo va a pasar. No sé si yo voy a ver qué, pero bueno, nuestros estudiantes van a ser parte de eso, seguramente, ¿no? De estos nuevos cambios. Pero, que estás con la manito A levantada. ver, ahí Perfecto. está. ¿Cómo estás, Gaby? Mira, no, me quedé pensando en esto que estabas diciendo, de que sí, yo tengo la intuición de
no sé, en clase con chicos de secundario, es la sensación de que sus cabecitas están cableadas de forma diferente, como ni siquiera son otros códigos como nosotros con nuestros padres, no, es otra cosa. Me encuentro, por ejemplo, con que nadie en todo un curso entiende que en hora de biología hay que hacer biología y no se puede hacer otra asignatura. Y no es que se lo hagan a propósito, de que no les importe, que la vieja de biología. No, 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 no. ¿Dónde está la libertad de hacer lo que yo quiero cuando yo quiero? Si yo quiero ahora hacer geología, usted hable de biología, pero yo quiero hacer otra cosa. Es como distinto y no es ni con ánimo de faltar el respeto, ni... No, no, es otro código, otra cuestión totalmente distinta que merece un estudio profundo, Una como porque ahí visión hay un quiebre, diferente. hay un quiebre generacional. Lo que pasa es que ahora las generaciones van tan cortitas que ya no hacemos cambio de una o dos generaciones, estamos tratando de enseñar a chicos de 5 generaciones después, como fuerte. Por otro lado, comentarte así como modo de ejemplo, porque justamente hoy he terminado de cerrar una actividad que venía realizando con los chicos, nacida de la IA. En biotecnología, los chicos querían entender cómo funcionaba un EVA-test, 5º año de secundaria, sin ningún conocimiento previo de todo lo que se necesita para entender el funcionamiento tecnológico de un EVA-test. Entonces, domingo a la tarde, yo tenía que preparar la clase para el lunes a la mañana y ChatGPT, tú, me siento y en cuestión de 1 hora tenía armado un juego de escape para todo un trimestre, llevando a los chicos en medio de una narrativa que es para lo que me ayuda ChatGPT a construirla, no la copia exacta, pero en el diálogo y con un poco bastante de mi propia imaginación, terminamos armando entre los dos una narrativa de todo un trimestre que obligaba a los chicos a tener que ponerse en contacto con los contenidos necesarios de a poquito y gradualmente que necesitaban para entender el EVA-test, pero lo buscaban porque lo necesitaban para ir descubriendo la narrativa. O sea, estaban totalmente compenetrados con la narrativa de todo el trimestre. Y bueno, finalmente hoy los chicos lograron, con todos los juegos, con todas las pistas, con todos los materiales, videos, visuales, de todo tipo de recursos, lograron por sí mismos deducir cómo funcionaba un EVA-test. Y estando en 5º año de secundario, pueden de manera muy sucinta, sin demasiada profundidad, pero manejar conceptos como anticuerpos monoclonales, como subunidad beta de la gonadotrofina coriónica, lo que es una cromatografía, lo que es un cromóforo y una enzima que genera color y por qué una barra sí, 2 barras, y algo fantástico, pero lo terminaron deduciendo por sí mismos, seguidos por esta narrativa y con todos los materiales, que es algo que antiguamente nos hubiera llevado meses de pensar y de cranear. Lo bueno de esta época es que eso lo podemos generar, pensar y concretar en cuestión de horas, lo cual es como muy satisfactorio, sobre todo cuando ves la carita de satisfacción de los chicos que logran entender cosas muy complejas con muy poca base previa. Así, también como contracara de eso, coincido con el resto de los compañeros que estuvieron hablando, de la frustración que uno siente del uso que hacen los chicos de las inteligencias artificiales y que cuesta mucho hacerlos entender
que lo tienen que usar, pero no lo tienen que creer. De que tienen que tener una mirada crítica y que tienen que entender ellos primero el tema para saber si los está tirando fruta o no. Tal cual. Es una guerra campal. No, cuesta horrores que entiendan Y bueno, creo ese que tema. estamos en este periodo, ¿no?, de transición, donde todo está pasando simultáneamente y vamos haciendo lo que podemos un poco, nosotros y nuestros alumnos también. Vamos terminando, cortito, Rosana y Fernanda, que tienen la mano levantada, y dejamos acá porque ya tengo que entregar el Zoom. Rosana, Hola, ¿me escuchan? sí, ¿Me escuchan? sí, Bien. sí. No, mi preocupación en general, porque yo empecé a usar, digamos, la IA, sobre todo empecé con el ChatGPT, con el Copilot, y mi preocupación es que la IA de algún lado saca esa información. Cuando yo le pregunto algo, o sea, le doy el prompt. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo usar esa información sin caer en un plagio? Porque la IA trae información de todos lados, ¿no es cierto? Y a lo mejor es de otro autor. Es más, me ha pasado de tener que constatar, digamos, alguna información cuando estaba haciendo un trabajo y bueno, uno le pregunta, le da como es como una primera ayuda, pero hay que saber mucho justamente para dilucidar esa información, ver si no estamos cayendo en un plagio, usando una información que la IA te da como cierta, digamos, pero es de otro autor. Por ahí yo uso mucho, me cambié a usar Perplexity porque te da la cita del autor que dice ese texto. Entonces me da cierta tranquilidad, digamos, en el uso. Estoy totalmente de acuerdo con la compañera que hablaba recién, pero de que hay que guiarlos a los chicos, ayudarles para que usen, porque es algo que está la IA, no podemos, que no sea un secreto, o sea, que lo usen ampliamente y que uno sepa, porque si no, están como jugando a las escondidas, y me parece que esa no es la idea. La idea es que la usen y que tengan un pensamiento crítico sobre la información que están recibiendo y que sea lo que ellos están necesitando. Entonces, Gracias, Rosana. eso. Qué, qué Bueno, bueno esto no que sé si son decís. aportes, gracias. Sí, no, de que no sea jugar a las escondidas, y pensaba, esto tiene que ver, estos temas que vos planteabas, con estas cuestiones éticas del uso de las inteligencias artificiales. No caer en plagios, saber si estoy citando a alguien o no, si estoy robando las ideas de otro, incluso no mentirle al profe cuando yo estoy haciendo mi trabajo, que sepa que estoy haciendo, que yo lo haga con la ayuda, con el asistente, un poco retomando lo que decía Pablo al principio, que la inteligencia sea un asistente como la usó Verónica, que se pasó todo el domingo en la tarde yendo y viniendo con el chat, discutiendo para generar un plan, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están todas las eh, estrategias, todos los cuidados, esto que tenemos que tener. Y pensaba que también está bueno que nuestros estudiantes nos vean a nosotros cómo interactuamos, cómo, cómo usamos la IA y cómo nos cuesta y cómo vamos y venimos y cómo tomamos decisiones. Nosotros también deberíamos blanquearle a nuestros alumnos: mira, generé esto haciendo así, así, asá, usé tal o cual IA, o ahora me cambié porque a mí me interesa que esté la cita. O sea, poder explicitar, ¿no? Podríamos, si se quiere, trabajar siempre promoviendo una reflexión metacognitiva sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Y de esa manera también compartirlo con nuestros estudiantes para que vean por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y ahora sí, Fernanda, te dejo a vos para cerrar con el encuentro de hoy. Buenas tardes, ¿cómo están, colegas? La verdad que es la primera vez que la escucho, profe, y un placer todo lo que escuché. Nada, yo quería comentar un poco esto que usted está diciendo. Yo soy formadora de futuros profesores de química, y nos encontramos con esta cuestión de las inteligencias artificiales,
Y yo trato justamente de hacer esto que usted está diciendo, profe, de trabajar con ellos que son futuros profes, porque como bien dice, existe y no lo podemos negar. Entonces trato de trabajar con ellos esto que usted está planteando de, bueno, trabajemos juntos, ¿qué le preguntamos? ¿Qué nos dice? ¿Cómo le volvemos a repreguntar los famosos prompts? Cómo lo escribimos para que el chat nos pueda ayudar, que para mí esa es la finalidad. Digo el chat porque es el que más utilizan ellos, porque creo que es el que se hizo más famoso, pero también buscamos las alternativas, porque ahora hay IAs para hacer todo, hay IAs para hacer imágenes, hay IA para hacer videos, hay IA para hacer avatar, hay de todo. Y lo que le quería contar es una anécdota muy interesante que me sucedió, porque también trabajo en escuela secundaria y que creo que tiene que ver con la brecha generacional de algunos profes, ya un poco de mayor trayectoria en las escuelas, y que todavía se niegan a que estas cuestiones existen, ¿no es cierto? Pidió una tarea, en una reunión sucedió, pidió una tarea a los chicos y obviamente los chicos, muchos de ellos utilizan la IA. ¿Y qué hacen? Copian la actividad tal cual como el profe se las plantea. Luego la copian y en uno de las respuestas, que ella viene y lo manifiesta, se lo cuenta como chiste, estaba escrito tal y cual como dice en el chat GPT, como por ejemplo, deberías de fijarte que... Y entonces la profe decía, ¿y cómo hace para escribir esto que ni siquiera a mí me sale? Pero claro, es una anécdota un poco chistosa, pero a la vez que muestra el desconocimiento que los docentes tienen al negarse, entre comillas, al querer trabajar con estas herramientas sin darse cuenta que los chicos las usan y que cuesta un montón, como adhiero a todo lo que están diciendo los profes, pero es una excelente oportunidad para enseñarle a los chicos a ser críticos. Me parece que ahí es donde tenemos que apuntar. Y bueno, eso no era todo lo que le quería comentar. Muchas gracias, profe. Gracias, Fernanda, muy interesante tu anécdota. Bueno, gente, estamos en tiempo cumplido, ya nos pasamos un poquito. Gracias por haber participado, por presentar preguntas, reflexiones. Y nos vemos la próxima, si les parece. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, chao, chao. Chau, Muchas chau. gracias por acompañarnos el próximo lunes. Chao, chao. Chao, chao. Muchas Chao. gracias. Un placer. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.